Cuando se trata de suscripciones en nuestro proyecto, una alternativa para su implementación es PayPal. En el video anterior de esta serie vimos precisamente cómo desarrollar esta solución en nuestro proyecto Next.js, pero en un escenario real tenemos algunas tareas extra. Además de permitir el pago, pues debemos dar a nuestros usuarios una serie de herramientas que les permitan manejar su suscripción. Siguiendo donde lo dejamos en el video anterior, voy a estar creando una nueva ruta en la que nuestro usuario va a poder manejar su suscripción, y haciendo uso de la API de PayPal, vamos a mostrar acá los detalles de la misma. Es importante tener en cuenta que todas las peticiones que estamos haciendo a la API de PayPal deben estar autenticadas, y para ello usaremos un método que ya estuvimos viendo cuando integramos los juegos. Vamos primeramente a comprobar que recibimos la información y a continuación mostraremos una selección de la misma un poco más formateada. Entre esta información está el plan actual del usuario, el cual en este caso estoy tomando de un array local, pero que en efectos prácticos se debería tener almacenado en nuestra base de datos o cargar mediante la API de PayPal. En el siguiente componente, que ya he creado con anterioridad, vamos a estar agregando los botones de acción para el usuario, donde cubriremos algunas de las funcionalidades básicas para brindar, suspender o reanudar la suscripción, cancelarla o cambiar el plan. Comencemos con la suspensión o activación, y es que vamos a ocupar el mismo botón para esto, pues son estados contrarios y en base al que tenga la suscripción haremos una cosa o la otra. En ambos casos solo debemos llamar a distintos endpoints de la API, desde acciones del servidor, pasando a la razón como parámetro requerido de la petición. Una vez realizado esto, vamos a revalidar la caché de Next.js para actualizar los datos de la suscripción. La siguiente función que cubriremos será el cambio de plan, para lo cual haremos uso del siguiente endpoint de la API, el cual estará recibiendo un token de acceso, el ID de la suscripción y el ID del nuevo plan. El flujo de este proceso es un poco diferente de los anteriores, pues esta acción requiere el consentimiento del cliente, para lo cual debemos restringir a una URL de aprobación que PayPal nos enviará tras procesar nuestra petición. Cabe destacar que según las políticas de PayPal, este cambio de plan se verá reflejado a partir del siguiente periodo de facturación, por lo cual el cliente no deberá pagar ningún extra al escalar a un plan superior o recibir una diferencia al bajar de plan. Necesitar hacer uno de estos ajustes, conocidos como prorrateo, debe llevarse a cabo de forma manual o deberíamos automatizar esta tarea nosotros mismos, pues PayPal no lo contempla por sí mismo. Una vez confirmado el cambio, ya vemos en el panel administrativo el nuevo plan, y si refrescamos también lo vemos en nuestra app. A la vez, hemos recibido un nuevo evento en nuestro webhook de tipo Subscription Update con la nueva información de la suscripción, el cual podemos interceptar y lanzar una actualización de nuestra información. Por último, vamos a cubrir la cancelación de la suscripción, la cual va a ser muy similar a la suspensión y activación, requiriendo nuevamente proporcionar la razón de la cancelación. Eso es todo por este video, pero te invito a que vuelvas en el siguiente capítulo de esta serie para aprender a extender nuestro checkout de PayPal personalizándolo más allá de solo mostrar los botones de compra. Hasta entonces, no olvides de dar tu like, comentar qué te parece el contenido y qué más deseas ver en el canal y suscribirte para no perderte más actualizaciones que te ayudarán a dominar la web moderna desde el núcleo.